Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigos, bienvenidos como cada viernes a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Antes de las primarias del domingo pasado y rumbo al evento eleccionario del próximo 5 de noviembre en Puerto Rico, la Conferencia Episcopal Puertorriqueña hizo un llamado al discernimiento en la decisión de salir a votar por quienes dirigirán el país durante los próximos 4 años. Entre los asuntos urgentes que señalan en la carta pastoral se destacan la protección de la niñez desde el vientre de la madre, los adultos mayores, la violencia de género y la violencia desatada por el tráfico de drogas. Los obispos invitan a identificar políticos que no ofrezcan soluciones simplistas para los problemas tan complejos que enfrenta el país. De hecho, lanzaron un llamado al diálogo genuino y respetuoso entre votantes y candidatos para que haya una apertura auténtica al bien común, a la creatividad y a la solidaridad. ¿Cómo se logra realmente este escenario? ¿Puede la Iglesia ser facilitadora en estos procesos? Soy Yalibet Rodríguez Rivera y ahora comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Saludos nuevamente amigos y amigas. Hoy es viernes 7 de junio del 2024. Empezamos ya el sexto mes del año y va transcurrida su primera semana. Semana que comenzó, como escuchábamos en los titulares, con la celebración de las primarias en Puerto Rico. Así que les damos la bienvenida a ustedes y a los compañeros del panel, como cada viernes, a este espacio de discusión y análisis. Está con nosotros en la tarde de hoy el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de nuestra universidad. Saludos, Jorge Iván, buenas tardes. Saludos, Ocean, saludos, Lisa, y saludos, Leandro. Realmente es un placer estar de nuevo aquí en Actualidad Pública y de una manera especial saludamos a todos nuestros teleescuchas. Está con nosotros el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la universidad. Saludos, Leandro. Saludos, Ocean. Saludos, Jorge, Elisa. Buenas tardes. Y un saludo, como siempre, muy afectuoso a esa radioaudiencia, teleaudiencia que nos hace el favor de estar con nosotros todos los viernes en las tardes. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Saludos, Ocean. Saludos, presidente. Saludos, Leandro. Saludos a todos los que nos siguen semana tras semana por estos medios diversos. Decíamos ahorita que acaban de pasar las primarias, ya tenemos el cuadro de quiénes serán los candidatos de los distintos partidos políticos a las elecciones del próximo 5 de noviembre. Y no vamos a entrar en el análisis de esos resultados, no nos corresponde hacer eso desde este espacio, pero sí al llamado que los obispos nos hacen de cara al proceso electoral, ese llamado a discernir para decidir, como han titulado el mensaje pastoral ante las elecciones generales de este año. Como ustedes saben, previo a cada evento electoral, la Conferencia Episcopal acostumbra emitir un mensaje en que llama la atención sobre los elementos que desde la doctrina social de la Iglesia son fundamentales a ese proceso electoral. Que no se trata, como ellos mismos dicen, de apoyar un partido político o una agenda política particular, sino de cuáles son aquellos puntos de reflexión sobre los cuales los creyentes y todos los puertorriqueños tenemos que pensar, tenemos que ejercitar ese discernimiento, esa construcción de una decisión ordenada, como dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses en el texto que aparece al final del mensaje, examinarlo todo y quedarse con lo bueno
y eso es bueno votar sobre ello en las elecciones. Fíjense que estas últimas semanas en nuestro programa hemos estado hablando del tema del discernimiento, hemos estado hablando del tema de la evaluación de las políticas públicas y de los resultados de esas políticas públicas, hemos estado hablando de los temas importantes de la violencia, de la educación, todos ellos temas que, como indicaba ya Libet en los titulares, surgen, ¿verdad? Y que los obispos van señalando dentro de esa lista de temas apremiantes para el país y en su llamado a los políticos a establecer planes concretos, realistas, pero abarcadores para poder atender esos temas y no el simplismo, ¿verdad?, de ideas que puede que funcionen en el corto plazo o que son, como diríamos en el argot puertorriqueño, ideas que son para las gradas, para atraer y ganar los votos y que a la hora de la verdad ni se concretan ni resuelven lo que pretenden resolver. Frente a esa realidad compleja que se abre ante este proceso electoral, hablamos hoy sobre el mensaje de los obispos, discernir para decidir. Presidente. Próximamente, en 2 semanas aproximadamente, mi columna semanal en El Visitante la titulé Prepararnos para el después es importante. Y en mi columna planteo que la vida transcurre entre un ayer, un hoy y un mañana. Y que el mañana hay que prepararnos para el mañana. No se puede dejar que llegue el mañana. En otras palabras, partimos del pasado, lo que hemos vivido, con las luces y sombras del pasado, miramos el presente con sus luces y sus sombras, pero no podemos dejar al azar el prepararnos para el mañana. O dicho de otra manera, prepararnos para el después. ¿El después de qué? Bueno, pues el caso de los estudiantes que se gradúan, el después de la graduación. ¿Qué va a ocurrir después de la graduación? En el caso de las personas que se casan, pues ¿qué es lo que va a ocurrir después de la boda? Toda la gran preparación para la boda, y llega la boda y tal. Bueno, ¿y después de la boda qué? Y ahora recientemente pues tuvimos la experiencia de unas primarias que en algunos casos fueron muy enconadas, en otras se dijeron cuántas cosas se dijeron, y ahora pasaron las primarias y ahora viene el después de las primarias. Y entonces nosotros como pueblo, ya sea para el caso de la graduación, para el caso de las bodas, para otras tantas cosas en la vida, las personas que asumen posiciones, que de momento fueron electas para algo, y entonces, bueno, ya la eligieron y se celebró la elección. Y ahora, después, pues hay que prepararse para el después. De hecho, cada vez insistimos más en la importancia de que se evalúe el desempeño de las personas a la luz de lo que prometieron, a la luz de lo que enfatizaron. La visita reciente que tuvimos de la agencia acreditadora nos insistía en la importancia de poder evaluar lo que hacíamos para prepararnos para enfrentar los retos del futuro. Entonces, esta carta, este mensaje pastoral, comienza señalando exactamente lo mismo. Hay que prepararse para el después. Y entonces, en el número 1, plantea lo que hemos dicho tantas veces en Actualidad Pública. Y cito, nos tocará una vez más como pueblo, y yo ahí pongo en paréntesis, como pueblo y como individuos, porque al fin y al cabo las responsabilidades son individuales, las responsabilidades son personales, porque a veces uno escucha a las personas decir, no, que nosotros como pueblo, digo, espera, y tú como individuo, ¿cómo votaste?
y tú como individuo, ¿qué análisis hiciste? Porque no te puedes esconder detrás de que como pueblo nosotros actuamos de esta manera. Entonces los obispos nos lo recuerdan. Nos tocará una vez más como pueblo en este año 2024 decidir a quiénes escoger en unas elecciones generales. Y eso es una responsabilidad individual. Hay personas que no participan y dicen, no, yo no participo porque yo no creo. Pues, usted no participa, es cómplice de lo que ocurra porque no participó. Y siguen diciendo los obispos, con todas las graves implicaciones que este proceso tiene. Y si hay elecciones que van a tener implicaciones importantes, son estas del 2024. Por lo que se promete y por lo que no se promete. Por lo que se dice y por lo que no se dice. Los escenarios antes de las primarias se presentaban que iban a tener ciertos actores. Pues son otros los actores ahora los que van a estar al frente de esto. Y entonces yo me pregunto si el público en general tiene claro cuáles son las propuestas de esas personas que han sido electas para representar a sus partidos, de un lado o del otro. Y nos plantea a los obispos en este primer punto que hay que hacer una evaluación. Yo lo encontré interesante porque dicen que puede conllevar una ruptura con respecto al pasado y el presente para así emprender responsablemente algo nuevo. Y yo creo que la palabra clave ahí es responsablemente, porque lo que sea nuevo no necesariamente es lo que más nos conviene. No necesariamente. Y por eso el tema que ellos plantean de así emprender responsablemente algo nuevo. Porque si emprendemos algo nuevo no responsablemente, las consecuencias pueden ser tan graves como las que ahora mismo encontramos que es la ejecución en las personas que están gobernando. Sí. Bueno, yo pienso que una primera importante aportación de esta carta de los obispos está en su mismo centro, en el tema central, que como planteó José al principio, discernir para decidir. Una de mis eternas críticas a muchas de las medidas de política pública que se ejecutan en Puerto Rico es que muchas no están basadas en el discernimiento ni en el análisis profundo y abarcador de sus implicaciones de corto y de largo plazo. Y el discernimiento que conlleva pensar, analizar, profundizar, ver los impactos actuales y potenciales, no puede estar basado en ideologías. Las ideologías, que mucha gente piensa que son solamente políticas, pues no son solamente políticas. Hay ideologías políticas, económicas, religiosas, etcétera, etcétera. Y las ideologías, pues, comienzan a formarse en nosotros posiblemente desde el vientre de nuestra madre. Y desde que nacemos, desde que venimos al mundo, vamos recibiendo la influencia de nuestro ambiente, vamos recibiendo la influencia de nuestra familia, de nuestros amigos, de lo que escuchamos en la calle, de lo que escuchamos, de lo que leemos en la prensa, de lo que escuchamos en la radio, en la televisión. Estamos siendo rodeados de chiquitos de todas esas influencias que van formando dentro de nosotros unas posiciones. Vamos asumiendo unas posiciones sobre distintos temas. Y esas posiciones que asumimos sobre distintos temas sin mucha profundidad y mucho análisis es lo que básicamente son ideologías. De manera que
gran parte o una buena parte de las decisiones que tomamos posteriormente en nuestra vida están basadas en esas ideologías, en ese punto de vista que creamos sin mucho pensamiento, sin mucha profundidad. Y por eso es que muchas veces a usted le preguntan, ¿qué usted cree de este asunto? ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Pues yo creo esto. ¿Por qué? Usted se queda bailando, porque sí, porque no tiene una explicación racional profunda, porque usted basó su posición en ideologías. Y lo que los obispos están apuntando es que nuestra política pública tiene que ir más allá de las ideologías, tiene que fundamentarse en el discernimiento, en el análisis objetivo. Tampoco se debe basar en que rechazo esto porque lo plantea mi opositor político, que ese ha sido uno de los grandes errores a través de la historia de nuestro país. Cuando un partido gana las elecciones, lo que hizo el otro, independientemente de si sirve o no, va para el zafacón. Y esa es la realidad. Y eso es desastroso, porque muchas políticas, muchos programas que ejecute o lleve a cabo X o Y partido político, hay que verlo, hay que mirarlo, hay que analizarlo, y se aporta positivamente al país, se mantiene. Pero volvemos a las ideologías, en este caso, pues, tienden a que se tomen decisiones sin discernir, meramente porque aquel político no me cae bien, meramente porque es mi opositor en el ámbito político. Entonces se le ponen trabas al auténtico discernimiento, que, como dice los obispos en esta carta, el auténtico discernimiento ayuda a sumar gente valiosa. Muchas veces se descarta gente valiosa, precisamente porque no comulga conmigo en términos de políticos, de posiciones políticas. Y este llamado entonces de los obispos es a que se trascienda eso, se vaya un poco más allá en pro del país, del bienestar de nuestra gente, y se busquen posiciones de consenso, se asuman posiciones después de pensamientos profundos, de análisis profundos, objetivos. Y ese es uno de los llamados básicos de esta carta. Lisa. Sí, la carta, por una parte, hace un llamado a los que vamos a votar, lógicamente, pero a la vez hace un llamado a los que hacen política, ¿verdad? A aquellos candidatos y candidatas que se han tirado al ruedo, ¿verdad? O que se van a tirar al ruedo a pues, hacer su campaña para llegar al puesto al que aspiran. Y llama, ¿verdad?, la atención, quizás es un poco lo distintivo de esta carta, porque aquí hemos discutido pues ya unas cuantas cartas que ha escrito la Conferencia Episcopal puertorriqueña, que entiendo que ya es un documento que se espera, ¿verdad? Lamentablemente no se disemina como o se difunde, ¿verdad? Como debería de difundirse, pero pues cada carta tiene su foco, ¿verdad? Y en esta carta obviamente se discuten muchos puntos, ¿verdad? Aquí los compañeros han hablado de unas cuantas, ¿verdad? De las propuestas o de los temas de la carta, pero se refiere, por una parte, al discurso de esos candidatos, a los debates de esos candidatos, a la campaña que harán, para, por una parte, exhortar a que no sean reduccionistas o simplistas en sus propuestas, que los debates no tengan ese giro personalista, ¿verdad?, de humillar al otro, ¿verdad?, o un poco como lo que decía Leandro, ¿verdad?, de simplemente decir, como no es una propuesta de mi partido, para el zafacón, ¿verdad?, no es algo que hay que escuchar o atender, sino que se dejen llevar por la verdad, por la realidad. Hay unos cuantos puntos muy interesantes, ¿verdad?, sobre este tema, ¿verdad? El punto 15 de la carta, ¿verdad?, anima a que
no acudan estos candidatos a la estrategia de ridiculizar al contrincante, ¿verdad? De llevar a sospechar de ellos, o que la discusión sea simplemente de bueno, y ahí sí que cita al Papa Francisco en Hermanos Todos, el número 15, a un cuestionamiento, ¿verdad? A simplemente cuestionar todo sin traer una solución, ¿verdad? A criticar todo sin traer una solución. El otro lado, ¿verdad?, de la carta, pudiéramos decir, es, pues lo que mencioné ahorita, esa exhortación a los que vamos a votar, ¿verdad?, en las elecciones o en las primarias, en el caso de los que votaron en las primarias, ¿verdad? Está apelando a una masa, ¿verdad?, electora madura, ¿verdad? Está animándonos a votar con madurez. Somos un pueblo, ¿verdad?, y enumera, ¿verdad?, esos sufrimientos por los que hemos pasado, sufrido, pero el dolor puede ayudar, si se aprovecha bien, a madurar y a escuchar lo que tengan que decir los candidatos, pero con ese espíritu crítico. De nuevo, no una crítica por criticar y por tumbar todos los argumentos que me quieran venir a, ¿verdad?, ofrecer, sino un espíritu crítico, pero que busque construir, que busque, o sea, discernir, que es el título de esta carta, para saber qué no tiene que ver con la verdad ni con la realidad del pueblo, ¿verdad?, que es algo también que nos dicen los obispos, ¿verdad? No nos comamos, ¿verdad?, las ideas que nos quieren presentar cuando no tienen ninguna relación con la realidad. Como dice el Papa, ¿verdad?, la realidad es superior a las ideas. Pues eso es lo que hemos de buscar, como separar en esos discursos políticos, ¿verdad? Si esa persona realmente me viene con unas promesas que he visto que ha hecho realidad en otros campos, ¿verdad?, de su tarea, de su labor como político, o si de nuevo está lleno de vacío, de propuestas que no se han cumplido y pues que entonces pues realmente no me está dando razones para confiar en que va a llevar a ese cambio que necesita el pueblo, a ese bien común que se merece Puerto Rico. Y es importante recordar que cuando hablamos de discernir, no estamos hablando de escoger entre el bien y el mal. Eso no es discernir. Discernir es poder escoger entre dos alternativas buenas. En otras palabras, el reto es identificar entre las alternativas cuáles son las buenas alternativas y hacer un proceso de análisis para escoger lo mejor. Porque en términos generales, escoger entre el bien y el mal no es tan complicado. Tiene sus extremos, pero no es tan complicado. Ahora, escoger entre alternativas buenas, ahí está el tema del discernimiento. En esa línea, y combinando lo que Leandro y Lisa planteaban, eso que dicen los obispos en el número 3 me pareció bien interesante. O sea, no puede haber esta dinámica de el banquete total, porque que alguien gane siempre implica que alguien pierde. Entonces, desde la idea del banquete total, de me lo llevo todo, y por lo tanto puedo descartar las ideas del otro, puedo descartar los planes del otro, puedo descartar las personas del otro lado que no están en mi partido político, o puedo descartar lo bueno que hay más allá de esas líneas. Al final, el que pierde es el país. Los obispos lo dicen, con ese modo de decir y elegir, nadie realmente gana las elecciones. Y en realidad todos acabamos perdiendo la riqueza de diversidades que pueden aportar una mayor plenitud de alternativas en la solución de nuestros problemas colectivos. Un ejercicio que yo hice, porque varias personas, había demasiadas aparentes caras nuevas en las papeletas de las primarias de este pasado fin de semana. Y siempre algunas amistades de uno y otro lado me decían, ¿y fulano quién es? Y bueno, hay gente que yo ni tampoco sé quiénes son, pero vamos a buscar su resumen. Y era sorprendente la cantidad de candidatos que su única experiencia de vida es la política.
su único trabajo ha sido vinculado a la política, o ayudante de, o director de, o empleado de fulano, o asesor de mengano. O sea, todo, el grueso de los candidatos, su única experiencia de vida, de realidad, es la del mundo interno de la política. Entonces, ¿cómo uno llega a ese análisis que supera las ideologías y cómo uno llega a ese análisis que supera la realidad específica contra la realidad de país, que es lo importante, ¿no? Al final del camino, cómo uno llega a los bienes verdaderos para poder discernir entre ellos. Bueno, pues la cosa se va poniendo más compleja, pero de eso hablaremos cuando regresemos, porque el tiempo nos obliga a hacer la pausa. Enseguida regresamos. Esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública, hoy viernes 7 de junio del 2024, a escasos 5 meses de las elecciones generales de este año. Estamos conversando sobre el mensaje de la conferencia episcopal de nuestros obispos para estas elecciones del 2024, discernir para decidir. Hemos ido sobre algunos de los puntos. A mí me pareció muy interesante y siguiendo la línea con la que cerramos la primera parte, esa insistencia de los obispos de mirar más allá de las líneas partidistas. Yo recuerdo cuando yo estudiaba en la Escuela de Derecho sobre las discusiones de los códigos penales, ¿no? Y de uno de los códigos más trastocados en la historia jurídica, y decía una de mis profesoras, esto se resolviera si tuviéramos un código de carpeta roja y un código de carpeta azul, dependiendo quién gane las elecciones, intercambiemos el libro, ¿no? De esa idea de rechazarlo todo cuando viene del otro. Y dice, mira, dicen los obispos, hay que superar la dialéctica de amigos o enemigos, puros, impuros, cercanos, extranjeros, superiores, inferiores, como hizo Jesucristo, que cuando reunió a sus discípulos, reunió de todas las experiencias, de todas las cualidades, de todas las circunstancias, para convertirlos en amigos, ¿no? En verdaderos hacedores del bien. Y decía, dice el número 6 del mensaje de los obispos, urgimos a que contemplemos el caudal de valores que son la verdadera constitución de Puerto Rico. Las elecciones llevarán a escoger a los hacedores de leyes u ordenanzas, a los legisladores, tanto a nivel estatal como municipal. Pues bien, esas leyes, esas ordenanzas, deberían ser ante todo reflejos y canales de nuestros valores más profundos como pueblo. El amor y el respeto por la vida, la dignidad de cada persona, el sentido de trascendencia, de hermandad, de acogida, de buen vecino, la compasión, la alegría, la paz. Y hacen la pregunta, ¿aspira cada candidato o candidata a vivir e impulsar ese cúmulo de valores? ¿Cuáles son sus verdaderos intereses? ¿Estarían dispuestos a legislar o gobernar sin infringir la libertad de culto y la separación de iglesia y Estado? Discernir implica, como decía el presidente en la parte anterior del programa, hacernos esas preguntas sobre cada plataforma o cada plan de gobierno, pero sobre todo sobre cada candidato o candidata. Y quizás una de las dialécticas que hay que superar es la de una sola marca bajo una insignia. O sea, una insignia, no todo lo que recoge es bueno. Y eso es parte de lo que también hay que mirar en esa circunstancia. ¿Qué propone cada uno? Que al final es la composición del cuerpo legislativo, es la composición de Cámara y Senado, de donde va a salir esa legislación. Independientemente del poder que le adjudicamos al gobernador, no hay duda de que con la presencia de la Junta de Control Fiscal, que va a estar todavía durante este próximo cuatrenio ahí como espada de Damocles, pues la verdadera importancia en este momento la tienen las cámaras legislativas, sobre todo el Senado, donde se ven las confirmaciones de los jefes de gabinete, donde se ven las confirmaciones de los jueces. No olvidemos que sigue habiendo una vacante en el Tribunal Supremo de Puerto Rico que lleva sin atenderse desde el cuatrenio anterior.
Y en todo eso, un comentario al margen del mensaje de los obispos, no es lo mismo ser un incumbente que pierde las elecciones y lo que tiene son 2 meses de transición, a ser un incumbente que a 6 meses, a 7 meses del cambio de gobierno, sabe que no va a gobernar. Así que, ¿qué se va a dar? ¿Qué se va a dar en este periodo entre los legisladores que saben que no regresan y el gobernador que no regresa, y los legisladores que anticipan volver y quizás estar en una posición distinta de mayoría o minoría respecto a la situación actual? Va a ser una situación de gobernanza tensa la que se va, y jefes de agencia que no regresan también, y que usualmente son los primeros en este periodo, sabiendo que el gobernador no tiene posibilidad de revalidar, que empezarán a salir, y entonces hay que ver qué sustituciones se van a dar durante el periodo que queda de este mandato gubernatural. Permítanme comentar un poco más de la columna esta que escribí, próximamente se publicará, la importancia de prepararse para el después. Prepararse para el después. De hecho, lo acaba de mencionar el licenciado Frontera, forma parte un poco de esto mismo que estamos hablando, porque ya pasaron las primarias, ya llegamos al después y ahora hay un gobierno que tiene que prepararse para este después, porque lo peor que podría pasar es que se detuviera toda la acción gubernamental, legislativa, en este periodo hasta enero. Bueno, pues en esta columna yo planteo lo siguiente, dice, el después se realizará, como hemos estado diciendo ahora mismo, en la vida diaria. En la vida diaria, o sea, el después se va a realizar en las oficinas, en el legislativo, en el ejecutivo. Y se va a realizar en libertad, porque las personas van a actuar conforme a lo que entienden que es probablemente lo que más les conviene. Pero de lo más interesante es que hay que recordar que esto que se va a realizar va a ser conviviendo con otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que en este proceso de los próximos meses pueden afectarse dramáticamente porque se les cierren opciones, se les cierren posibilidades. Y hay que recordar en este proceso que no llamar las cosas por su nombre le hace mal al mundo. O sea, este es un momento en el cual hay que enfrentar la realidad y plantear las cosas como ocurrieron y llamar las cosas por su nombre. La preparación para el después exige reconocer, y voy a plantear 7 cosas. La preparación para el después exige, en mi opinión, 7 cosas. Primero, reconocer que la realidad tal como es y no como nos hubiera gustado que fuera. Yo estoy seguro que muchas personas, y estoy hablando de los que se gradúan, dice, a mí me hubiera gustado que mis años de estudio hubieran sido diferentes, pero fueron como fueron. O mis notas, o mis experiencias. Y se hizo tarde. O los que participaron de las primarias, hay que reconocer la realidad tal como es y no como nos hubiera gustado que fuera. Segundo, que el espacio es habitado por la memoria. Por la memoria. Y hay que recordar qué ocurrió con sus luces y sus sombras. Los que estaban estudiando, los que participaron de las primarias, los distintos casos que hemos mirado aquí en términos de el después. Tercero, y yo le pondría 2 asteriscos al tercero, que hay cosas que hay que madurar después de haber vivido el ayer y el hoy. Hay cosas que hay que madurar. Entender la realidad y madurarla, hacerla
parte de uno de acuerdo a lo que ocurrió. 4. La importancia de concentrar entre lo verdadero y lo que pasa. Ese discernimiento tiene que pasar por concentrar en lo que de verdad es verdadero y lo que es pasajero. Entre el ayer y el hoy está lo verdadero. Y discernir qué es lo verdadero y qué es lo pasajero es signo de madurez. 5. En este proceso del discernimiento hay que recordar la importancia de ser testigo de la verdad. Y que ser testigo de la verdad, esa verdad que uno descubre, es ser testigo de la esperanza. 6. En ese discernimiento que nos invitan los obispos, hay que recordar que uno no vive solo. Ese discernimiento no es para mí. Ese discernimiento es para mí, para mi comunidad, para mi país, porque las implicaciones son comunitarias. Y finalmente, esto de lo verdadero, de la verdad. 7. La diferencia, es importante reconocer la diferencia entre tener con qué vivir y tener por qué vivir. Una cosa es tener para vivir y otra cosa es tener por qué vivir. El después, el discernimiento debe anclarse en el por qué vivir. Y cuando los puertorriqueños analicemos la situación de nuestro país y vayamos a las elecciones en noviembre, tenemos que recordar qué es lo verdadero, qué es lo esencial y por qué vamos a luchar por el qué vivir, no para el tener para vivir. Sí. En este documento los obispos dicen que para las elecciones de 2016, cuando también escribieron una carta, en aquella ocasión dijeron lo siguiente: Puerto Rico necesita una revolución moral y una transformación radical de nuestro modelo económico y de la participación ciudadana. Y eso lo vinculan luego con el tema de la dependencia, que es uno de los temas, de los problemas más graves que padece Puerto Rico. Y que mucha gente, yo personalmente pienso que la dependencia forma parte del DNA de nuestro pueblo, y mucha gente piensa que si no dependemos nos morimos de hambre. Incluso en esa misma línea, mucha gente, cuando se le habla de justicia social, lo asocian con el comunismo. O sea, cuando una cosa no tiene que ver con la otra, y mucha gente se remonta a la Guerra Fría en este sentido. Los obispos, cito, dicen lo siguiente: el objetivo no puede ser promover supuestas soluciones que aumenten la actitud de dependencia hacia bienes pasajeros. Los cantos de sirena de la dependencia, aunque ganan elecciones, siempre lo harán a costa de la corrupción del alma de todo un pueblo. Y esa corrupción será un foco de infección que multiplicará eventualmente los problemas sociales, especialmente de los pobres. Yo recuerdo, repasando unas notas que estuve haciendo esta mañana, que el 5 de septiembre del 2020, en un programa como este, nosotros discutíamos la carta sobre las preelecciones de Monseñor Roberto González, en aquella ocasión. Y allí teníamos invitado a Padre Juan Luis, el decano del Colegio de Artes y Humanidades nuestro. Y yo copié algo que dijo el Padre Juan Luis, y lo cito textualmente: la dependencia va corrompiendo la capacidad del dependiente, y eso lleva a la corrupción. Yo pienso que los altos niveles de corrupción, es una hipótesis, los altos niveles de corrupción en Puerto Rico pueden estar también están asociados con muchos factores,
como lo establecieron los doctores Julio Quintana y Ricardo Fuentes, un estudio que hicieron para nuestra universidad y que tuvo mucha relevancia en nuestro país. Pero no recuerdo, y estoy casi seguro que no lo hicieron, si ellos incorporaron la variable de la dependencia y cómo medirla, que es otro problema, en los modelos que corrieron para computar los impactos de distintas variables en los niveles de corrupción de Puerto Rico. Y pensé ahorita en algún momento pedirles que expandan el estudio, porque yo pienso, en línea con lo que establecen los obispos en esta carta, y lo que decía el padre Juan Luis hace en el 2020, que la dependencia tiene que tener alguna asociación con los niveles de corrupción que padece Puerto Rico, lamentablemente. Sí, la verdad es que los obispos llaman las cosas por su nombre en esta carta. Y quizás, sé que usó el término dependencia el doctor Colón en lo que nos acaba de expresar, pues de una forma distinta, pero se podría hasta relacionar la dependencia con esa atadura al partido político, ¿verdad? Ese partidismo, ¿verdad? Es un poco lo que decía José al abrir esta media hora, ¿verdad? Nos animan los obispos a elegir a las personas que nos demuestren que son capaces de trabajar con personas de distintos partidos, distintas líneas de pensamiento, diversas ideologías. Y a veces tenemos ese miedo, ¿verdad? A pensar fuera de la caja, de traer propuestas innovadoras, de salir de la dependencia en muchos sentidos. También, por ejemplo, hablan entre los problemas, ¿verdad?, que aquejan el país, los obispos al final de la carta, del tema ambiental. Y bueno, después de 4 años, ¿verdad?, y de muchas promesas, pues aún estamos viviendo estos apagones, ¿verdad?, sobre todo recientemente en esta última semana en el norte, en el área metropolitana, pues quizás por lo mismo, por esa dependencia a fuentes de energía usuales, ¿verdad?, salidas del petróleo y no buscando otras opciones como esa energía limpia, ¿verdad? No aprendemos de lo que pasa en otros países ¿verdad?, para resolver problemas de la energía y de forma exitosa, ¿verdad? Quizá tiene que ver con lo que nos decía el presidente, ¿verdad?, de que es importante madurar el después, ¿verdad? Y es algo que surgió en la primera media hora, esa que también lo dijo el presidente, esa necesidad, importancia y urgencia de evaluar, de la evaluación, de poder medir, ¿verdad?, lo que no se mide no puede mejorar, pues recordar qué dijeron los políticos que elegimos, la mayoría relativamente, eligió en las últimas elecciones, y qué se ha hecho, qué se ha cumplido. Y reflexionar, ese discernimiento del que nos habló el presidente requiere tiempo, es algo que sale en esta carta también. No tengamos miedo a salir del ruido de los jingles, de las campañas que hacen nuestros políticos, para sentarnos, darnos a nosotros mismos ese espacio para reflexionar. ¿Qué ha funcionado al yo votar por este partido o por estos candidatos? ¿Y qué no ha funcionado, qué no ha mejorado? ¿Verdad? Sé que tenemos, y lo dice porque es muy realista la carta, la Junta de Control Fiscal, ¿verdad?, que es relativo, ¿verdad?, esa capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos con esa espada de Damocles encima, ¿verdad? Pero dentro de lo que podemos hacer, ¿verdad?, que son pues estas elecciones, esta evaluación de nuestros políticos,
votemos de una forma más responsable, si cabe. Hay una pregunta muy interesante a mitad de mensaje que los obispos usan como subtítulo. Dice, ¿votar para qué? Hay mucha gente que se hace la pregunta, ¿no? Dice los obispos que ahí sí hay montones de frustraciones que tenemos cuando uno a veces mira la lista de candidatos y dice, bueno, esto es más de lo mismo, que a qué podemos aspirar, o uno dice, bueno, pues ya con esas candidaturas el resultado de las elecciones está dado, así que ¿para qué yo voy a ir a...? Yo vi muchas veces el domingo en las redes sociales haciendo referencia a la otra casa de la que no queremos hablar, el tema del voto perdido, ¿no? O sea, hay mucha gente que lo ve de esa manera y dice, dice los obispos, dicen, no olvidemos que a pesar de todo eso, el Papa nos ha insistido en Evangelii Gaudium que la participación en la vida política es una obligación moral. Y para aquellos que no participan a través de la aspiración a un puesto, a un cargo público, o de asociarse con los que participan directamente de la gobernanza, pues nos corresponde la participación ciudadana como electores, que es la primera obligación ciudadana que tenemos. O sea, ese discernimiento al final nos tiene que llevar a demostrarlo a través del ejercicio del voto por quienes entendemos que deben votar. Ahora, hay una clave en ese mismo número al que los obispos discuten, este elemento que es el número 11, que yo creo que es de los mejores números en la carta, de qué tenemos que exigir a cambio del voto, ¿verdad? Y el voto no se regala, el voto se da a cambio de algo, ¿no? Y yo quisiera leer ese número 11, porque me parece que va... que de nuevo es uno de los números que me parece que es de los números más completos que hay en el documento. Debemos exigir a quienes se ofrezcan para asumir el servicio público que lo hagan para atender con especial dedicación a los necesitados, hacerse servidores y servidoras del pueblo, que hoy se nos presentan con rostros cada vez más urgentes, los envejecidos y el índice negativo en nacimientos versus defunciones, las niñas y los niños en el vientre materno y demás tragedias relacionadas con el abuso de niños y niñas, los que migran incluso desesperadamente dejando atrás una realidad muy difícil de familia, los cientos de miles de hermanas y hermanos que carecen de seguridad médica, los que se pierden día a día sus pensiones de retiro o jubilación, quienes carecen de vivienda, seguridad física o alimentaria o de empleo, las víctimas de violencia en la relación de pareja, la depredación del ambiente con la creciente invasión de las costas marítimas por intereses puramente económicos, estos entre otros tantos retos que enfrentamos como pueblo. ¿Qué se hará con la quiebra y la insólita realidad de una Junta de Supervisión Fiscal no elegida por el pueblo, pero que tiene en su mano muchas de nuestras decisiones fundamentales? Y hago aquí un paréntesis. Si el periodo de la Junta se extingue durante el próximo cuatrenio, que por disposición de promesa debiera ser así, ¿qué vamos a hacer para no caer en las mismas circunstancias que nos llevaron a la quiebra y que podrían implicar la imposición de una segunda Junta de Control Fiscal bajo las mismas disposiciones de la ley? Cierro y regreso al texto. ¿Qué nos ofrecerán como alternativas quienes aspiran al poder con respecto a nuestra crisis ecológica y energética, o de la educación, o de la emigración de médicos, entre tantos profesionales y trabajadores? ¿Cómo acoger digna y fraternalmente a nuestras hermanas y nuestros hermanos que llegan a nuestras costas en yolas en búsqueda de una mejor calidad de vida? Algo que parece que habíamos dejado atrás en la década de los 80, principios de los 90, y que se vuelve a ser una realidad en nuestro país. Yo recientemente posteé, perdón por el anglicismo, en una de mis redes sociales, un texto precisamente de San Agustín, donde San Agustín hacía el siguiente planteamiento. Sin justicia, ¿qué otra cosa es el Estado sino una gran banda de ladrones? El tema de la corrupción, al que tú hacías referencia ahorita, Leandro, ¿verdad? O sea, sin justicia, ¿para qué se opera el Estado? Y añadía yo a la pregunta de San Agustín,
si no sirve al bien común, ¿a qué o a quién sirve? ¿Ah? Porque si no sirve al bien común, si no sirve al pueblo, ¿a quién están sirviendo? ¿Y a quién van a servir? Y esa es la pregunta esencial detrás de ese discernimiento. De ese número 11, yo me gustaría dirigir al final de este programa a la última oración. ¿Cómo acoger digna y fraternalmente a nuestras hermanas y nuestros hermanos que llegan a nuestras costas en lloras en busca de mejor calidad de vida? Esa pregunta nos debe llevar a preguntarnos por qué los que llegan a nuestras costas en lloras llegan aquí. ¿De dónde salen? ¿Cuáles son las condiciones de sus países? De tal manera que tengamos claro si queremos un mejor gobierno, si queremos una mejor estructura de país distinta a la de los países de los cuales llegan a nuestras costas. El asunto no es trivial, porque los que llegan aquí llegan huyendo a unas condiciones tan difíciles o más difíciles que las que nosotros vivimos aquí. Leo. Sí, bueno, nada, como un comentario final, cito también a una parte importante de la carta que dice: a Puerto Rico le urgen más líderes veraces, creíbles, transparentes y profundos. Líderes que no ofrezcan diagnósticos ni soluciones simplistas o parciales a los graves y complejos problemas del país que está anegado en el consumismo y en la dependencia colonial. Se necesitan abordajes holísticos, sistémicos e integrales si se quieren lograr soluciones verdaderas. No hay de otra. O se hace de esa manera y todo el mundo rema en la misma dirección, o entre todos colapsamos el Y este no barco. es el momento para ocultar la verdad. La verdad como es. El ocultar la verdad no le hace bien al país. No nos queda tiempo para más. Les deseamos a todos un hermoso fin de semana en este inicio ya propio del verano, que ha estado bastante caliente en estos días a pesar de la lluvia, y a todos ustedes los veremos y nos encontraremos por aquí nuevamente la semana próxima, como cada semana, en Actualidad Pública. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.